Bueno, vamos a empezar con la primera clase. Me voy presentando. Yo soy el doctor Héctor Parada Quiroga. Soy cirujano general. Trabajo en la Caja Nacional, en la Caja Petrolera. Ya he sido docente estos últimos 4 años o 5 años, si no me equivoco. Y bueno, hay que adaptarnos al sistema de Zoom, ¿no? No es mi favorito las clases virtuales porque todavía no los manejo muy bien el poder mandarle diapositivas. Bueno, mientras voy aprendiendo cómo pasarle las diapositivas, ¿tienen alguna pregunta, algo que podamos charlar? El sistema de evaluación evidentemente ha cambiado un poco. El anterior año o la anterior gestión se evaluó de forma diferente a los otros años por el poco tiempo, por la práctica, por no poder juntarnos directamente. Ahora he escogido realizar este método de clase porque nuevamente están aumentando los casos de COVID. Y bueno, ahora he visto que el COVID está atacando a personas mucho más jóvenes en sus edades, ¿no? Pero si no funciona esto, vamos a volver a las clases presenciales porque necesito mostrarles, necesito interactuar con ustedes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Disculpe, ¿con usted igual en la práctica, la nota práctica, o hay otro docente que nos va a La dar la práctica? práctica, eso es lo que nos costó mucho evaluar la última vez, la práctica. La práctica normalmente los hacía asistir a las visitas del hospital, digamos, a las visitas de la mañana, en grupos de a 10, en el cual ahí se les evaluaba cierta asistencia y cierta participación. Y el examen final de la práctica era un examen oral. Sacaba un bolo y se hacía unas preguntas sobre el tema, ¿no? La teoría básicamente son, creo que 12 a 15 temas, de los cuales se toman de a 4 a 5 en 4 parciales. Esos 4 parciales equivale al 35% más 35% de la práctica y 30% del examen final. La práctica es lo que nos va a hacer un poco difícil si seguimos así, ¿no? Con esto del COVID, pero bueno, hay que ir adaptándose. Así como para empezar la primera clase, vamos a empezar con un tema fácil, fácil y conocido por todos, y todos los que van a ser médicos lo van a conocer, que es la apendicitis aguda. No sé si alguna vez habrán escuchado sobre ese tema. La apendicitis aguda, bueno, es una de las patologías abdominales más frecuentes en cualquier hospital y en todas las emergencias del planeta. Al ser una patología tan frecuente, es muy importante el conocimiento de toda la anatomía, la fisiología, la fisiopatología al 100%. No se admite no conocer esta patología en mi materia. Es un tema muy fácil, muy corto, fácil de entender y lo han escuchado mucho. Así que apendicitis no puedo dejar pasar a gente que no conozca sobre este tema. Bueno, vamos empezando entonces con lo que es el apendicitis aguda. ¿Alguien me puede decir qué es el apéndice vermiforme o vermicular? ¿Alguna vez lo escuchó? En anatomía, en fisiología. A ver, Natalie. Natalie Natalia, doctor. Natalia, perdón, Natalia. A ver, ¿me puede decir, ¿has escuchado alguna vez apéndice vermicular o vermiforme? ¿O qué es el apéndice? No. Nunca. Bueno, cuando quieran participar, levantan la mano o simplemente desbloquean su micrófono para poder. Bueno, el apéndice es un órgano tubular dependiente del colon. Es una prominencia que del ciego a 2.5 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Qué es esto exactamente? Es una parte del intestino grueso, es una prolongación del intestino grueso que tiene las mismas capas, que tiene una serosa, tiene una muscular y tiene una mucosa. Tiene las características de estar al final de las líneas, las tenias, ¿se acuerdan las tenias alba del colon? Las 3 tenias albas del colon, ellas convergen hacia el apéndice. Y el apéndice es una prolongación del ciego. ¿Cuál es el ciego? En el intestino ascendente del colon grueso existe una parte que se llama ciego, que es todo lo que está por debajo de la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es donde llega el intestino delgado y se conecta al intestino grueso. Todo lo que está por debajo, esa parte de colon que está por debajo de una línea imaginaria
se llama ciego. Ese ciego proyecta una prolongación que se llama el apéndice vermicular o vermiforme. En anatomía, para encontrarla, la utilizamos las líneas albas del colon. Son unas líneas que, si se acuerdan en anatomía, son tres. Las tres llegan y convergen hacia el apéndice. Y ahí, el apéndice. El apéndice tiene muchas posiciones en cuanto a su base y a su punta. En la base puede estar pre, post, anterior, y la punta puede estar preileal, retroileal, retrosuecal, subserosa, en la que la literatura, su libro del Michan de cirugía, dice que el 68%, si no me equivoco, de los apéndices, su posición es retrocecal, que está del ciego del colon para atrás. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? Anatómicamente, topográficamente, perdón, el apéndice se ubica en la fosa ilíaca derecha. Si se acuerdan de anatomía, el abdomen se divide en 9 cuadrantes, ¿verdad? Correcto. En esos 9 cuadrantes, si se recuerdan, está el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, flanco, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Topográficamente, como sabrán, el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, por la posición del colon ascendente, donde está el ciego. ¿No? Entonces, ¿alguien me puede decir de la anatomía? Ustedes pasaron anatomía. ¿Por quién está irrigado el colon derecho? O sea, el apéndice. A ver, voy a buscar uno de ustedes para que hable, porque esto se va haciendo un monólogo. Gerania Vázquez, ¿me puede decir en anatomía quién irriga al colon derecho? ¿Qué arteria predominante? Pongan por favor los demás su cámara, tengo que verlos, porque si ponen sus nombres me es difícil. Me voy a familiarizar con sus rostros, es más fácil encontrarlos. Me está gustando esto porque los puedo ubicar fácil. Puedo ver sus caras, puedo ver si están atentos. Y está bien no Doctor, saber en esta época. ¿Sí? Dígame. doctor, es la arteria mesentérica superior, si estoy Sí. en lo cierto, creo, en lo correcto. Mira, todos se pusieron de acuerdo, ahorita todos mueven la cabeza, pero ahorita nadie decía nada. Es cierto, es la mesentérica superior la que irriga el colon derecho. Sale la Sí, y de esa mesentérica superior sale la iliocólica derecha y la iliobisecoapéndico-cólica, que es la que irriga al apéndice. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pregunte que el apéndice está irrigada por cuál arteria, quién, de dónde viene, ya saben de dónde. El tronco mesentérica superior. ¿Se acuerdan que la mesentérica superior sale casi por la cabeza del páncreas y da sus ramos a la... ¿Se acuerdan? Bueno, ya. No, Bueno, no me acuerdo, doctor, de eso muy bien. ya. Entonces, anatómicamente ya se están ubicando dónde está el apéndice, topográficamente dónde está, cuáles son sus posiciones, quién la irriga y cuál es la función del apéndice. ¿Alguien sabe cuál es la función del apéndice? Si recuerdo bien haber leído en alguna parte, se considera que sirve como punto de inserción para algunos de los músculos viscerales de muy poca referencia y de uno que otro, no me acuerdo si es mesenterio o epiplón. Punto de fijación, dice. Creo que Algo no. así más o menos, no recuerdo bien del todo, pero por ahí iba. Bueno, está bien. Doctor, ¿Por qué le dije? Sí, dígame. sirve como un depósito de algunas bacterias que ayudan en la digestión. Esa es una teoría aceptada. Sí, está dentro de sus funciones lo que dijo su compañero. ¿Quién habló? Doctor, Yo, Mateus. puede albergar bacterias saludables. Puede ayudar con el sistema inmunológico también. Eso. Ya van saliendo respuestas de ustedes mismos. Miren, está dentro de sus funciones. Antes se creía que el apéndice no tenía una función, que simplemente estaba ahí porque sobraba, pero en realidad sí. Se alojan bacterias que son buenas para la digestión del colon. Es un arma de sistema inmunológico. Están los ganglios linfoides. Si se acuerdan, los órganos linfoides son los que almacenan las células de protección del cuerpo. Este apéndice tiene muchos órganos linfoides, exactamente como una amígdala. ¿Se acuerdan cómo funcionan las amígdalas?
hay un anillo de Waldeyer donde existen las amígdalas del cuello, de la garganta, lo que a ustedes les duele. Cuando hay una infección en la cabeza, en la garganta, esas amígdalas se inflaman, evitando que la infección pase para debajo. El apéndice tiene órganos linfoides en su interior, en toda su circunferencia. Al tener una infección, ellas reaccionan y se inflaman también. Por eso, una de dentro de las causas principales de una apendicitis aguda es la hiperplasia linfoidea. Se aumenta el tamaño de estas hiperplasias, taponeando así la luz del apéndice. Bueno, eso vamos a seguir, pero esa es su función. Y su función está mucho más activa en el principio de la vida y va decayendo hacia la vejez. Casi ya en una persona mayor no tiene función inmunológica, no tiene función de respuesta inmunológica, pero sí en el principio de sus vidas. Cuando ustedes nacen, esa va trabajando con mucha fuerza y va desapareciendo. ¿Ya? Por eso es que la actividad de la apendicitis aguda, la aparición más frecuente de la apendicitis aguda en intermedios de la vida, entre los 7 años y los 40 años es donde más apendicitis aguda existe. Por debajo de eso es muy poco frecuente que haya apéndices en niños y por encima de eso también. Y son más atípicas y difíciles de diagnosticar. Entonces sigamos con la apendicitis. Vámonos a la apendicitis. Ahora les voy a decir por qué se da la apendicitis, cuáles son las causas principales de una apendicitis. Al ser un órgano tubular que tiene mucosa, tiene secreción. Esa secreción constante, como de moco, como de intestino, cualquier parte, se va secretando al ciego y al intestino. Entonces, lo que hace que aparezca una apendicitis aguda es la obstrucción de esa luz. La obstrucción de esa luz por múltiples causas. Dentro de las principales, ya le mencioné, es la hiperplasia linfoidea. Quiere decir que se hacen grandes los linfoides, los órganos linfoides del apéndice y obstruyen la luz. Al obstruir la luz, no sale el mucus y se va aumentando la presión dentro del apéndice, provocando así el dolor, la inflamación y sigue aumentando. Entonces, dentro de las causas es la hiperplasia linfoidea, pero también puede ser coprolito, que es caca, un pedacito de caca que va y taponea a ese nivel, provocando obstrucción y desencadenando el cuadro fisiopatológico que les voy a mencionar enseguida. Solo quiero que capten las causas, ¿no? Las causas es exactamente, cuando ustedes ya ahora que cuando les pregunten a su familiar por qué se da una apendicitis, bueno, le van a decir hay muchas causas, pero dentro de las principales están las hiperplasias linfoideas y pueden ser desde la semilla de tomate hasta coprolitos, caca o cuerpos extraños o parásitos que pueden obstruir y desencadenar una apendicitis. Si ustedes van a ver el libro, dice que existen causas intraluminales, luminales de la pared y de afuera, externas. Entonces, vamos a ver qué pueden ser las intraluminales, que son las que acabo de mencionar, las de la pared, que son tumores, y bueno, tumores externos o muy raro ya traumas, ¿no? Pero cualquier cosa que vaya a obstruir la luz del apéndice va a desencadenar una apendicitis aguda. Entonces aquí le vengo a hablar sobre la fisiopatología. La apendicitis aguda tiene 4 fases. Esas 4 fases tienen su fase fisiopatológica. Que esto es pregunta de examen, que siempre lo pregunto y me encanta que lo entiendan así. La fisiopatología, como le dije, imagínense, vayan trabajando en su cabeza. No les puedo así dibujar ahorita porque no tengo aquí pizarra. No tengo más. Bueno, entonces, dentro de la historia no las quise mencionar porque ustedes lo van a leer, pero aquí vemos cómo la describen. Es una patología antiguísima que fue descrita en 1736, la primera apendicectomía en un niño con una fístula intercutánea. O sea, eso quiere decir que ese paciente hizo una apendicitis aguda, hizo una complicación e hizo una fístula por la hernia inguinal, la primera vez que fue descrita. Luego Reginald Fitz, en 1886, fue el primero en describir la historia natural de este apéndice, que es lo que le acabo de decir. Y mire, desde ese tiempo, de 1886, ya fue descrita. Y aquí vemos a uno de los principales referentes de la apendicitis que van a conocer, que es la incisión de McBurney, el punto doloroso de McBurney. Entonces, aquí lo vemos a él que la describe el nombre de la técnica de ingresar a proceder a la extirpación de esta patología, ¿no? La epidemiología, como les dije,
Es más frecuente es más frecuente en los hombres, evidentemente. Incidencia 8.6 y un poco menor en la mujer. Casi no hay mucha diferencia. El 70% que les dije está con menores de 30, los que tienen mayor actividad linfoblástica, ¿no? El rango de edad, como vemos, es de 10 a 14 y en mujeres de 15 a 19. Riesgo de perforación es menor al 5% y en mayores de 65 años es mayor. ¿Por qué? Porque estas apendicitis en estas edades menores a 5, mayores de 65, son más difíciles de diagnosticar porque son más atípicas. Los niños no pueden decir qué les duele exactamente, si están con ganas de vomitar, no tienen una cronología, no tienen una sintomatología especial. Y los adultos igual, los adultos mayores, el cuerpo no reacciona igual, el dolor no es igual, y entonces tienen mayor riesgo a perforación. Como les dije, forma parte del ciego, tiene un tejido linfático en su interior. Y hablando embriológicamente, aparece en la 8ª semana una gestación del polo cecal. Su patogenia. He aquí su patogenia. La capacidad luminal, eso quiere decir lo que le entra dentro de la luz del apéndice, imagínense, es de 0.1 ml. O sea, solo le entra eso al apéndice. Si se compara en una jeringa de 1 ml, se ubican con la que lo vacunaron 1 ml, esas naranjitas, es el 0.1, o sea, donde marca 1 en esa jeringuita, esa es su capacidad luminal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiere decir que cualquier aumento por encima de 0.1 de líquido, de muco, dentro de eso ya aumenta la presión dentro de las paredes del apéndice, produciendo así una cascada de patologías que le voy a mencionar. La distensión del apéndice estimula las fibras nerviosas viscerales aferentes de T8, T10. La anatomía se implanta en la porción posterior medial del ciego a 2.5 de la válvula ileocecal. Si se ubica en la válvula ileocecal, no sé si ven mi cursor, pero es este aquí, la válvula ileocecal donde se inserta el intestino delgado. Vemos que 2.5 por debajo está la inserción de la base del apéndice. Si ven ahí que son las tenias, las líneas alba, las 3 líneas llegan y se convergen al apéndice. Entonces, anatómicamente, cuando uno busca el apéndice, la encuentra gracias a esas tenias o a esas líneas alba. Entonces, yo les dije que la posición más común es la retrocecal en un 65%. Luego existe una posición pelviana, medio inguinal o subcecal, preileal por adelante del ileón, de este intestino, paracólica, posilial. Bueno, entonces ya saben que la más frecuente es la retrocecal. La irrigación, bueno, eso ya lo mencionamos, es de la cólica derecha, rama de la mesentérica superior. La etiología. Aquí era donde estábamos. Vamos a hacer hincapié en la fisiopatología de esta. Está un poco lenta la computadora. A ver, hay alguien que quiere entrar. Faustino. Media hora después, 40 minutos después. Bueno, entonces yo le decía que existen 4 fases del apéndice. Aquí vemos la primera que se llama apendicitis catarral o inflamatorio. Esa es la primera fase. Hay una inflamación de la mucosa, submucosa, puede ser por fecalitos, cuerpos extraños, parásitos, cálculos biliar y restos de alimentos. Y lo que le dije, la hiperplasia linfoidea. Entonces ya tienen que poner en la cabeza que la primera fase del apéndice es la catarral o inflamatoria. ¿Ya? Los patógenos encontrados más frecuentes son el Bacteroides fragilis, el Escherichia coli y el Streptococcus fecalis. Aquí ahorita no nos vamos a entrar en esa fase, pero quiero que aprendan la primera fase, ¿ya? La apendicitis catarral o inflamatoria, como les dije ahora, muchas veces le dicen hincapié, la capacidad luminal es de 0.1 ml. Entonces, cualquiera de estos fecalitos, cuerpos extraños, cálculos, cualquiera que obstruya, va a aumentar la presión dentro del apéndice. Al aumentar la presión dentro del apéndice, va a apretar las paredes
hacia el exterior, comprimiendo así los vasos linfáticos, evitando el retorno linfático, produciendo una apendicitis catarral. Esa es la primera fase y así la tienen que conocer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Se obstruye el apéndice, se aumenta la presión. Al aumentar la presión, disminuye el retorno de los vasos linfáticos y entonces produce una apéndice catarral o inflamatoria. Les voy a mostrar una foto, si encuentro ahorita una foto, sobre cómo se ve una. Entonces esa es la primera fase. Si esa fase no se operó, no se hizo nada al respecto, va a pasar a la siguiente fase de la apendicitis aguda, que se llama la fase supurativa. Hola, ¿me escuchan? Ya. La fase supurativa en esta fase se caracteriza porque la presión la obstrucción continuó, el aumento de presión subió, existe una traslocación bacteriana y ya la presión es tan fuerte que ya bloquea el retorno venoso. Al bloquear el retorno venoso existe esta fase que se llama supurativa o flegmonosa. Tiene esos dos nombres, supurativa o flegmonosa, la segunda fase. Entonces es la misma fisiopatología. Sigue aumentando la presión, bloqueando los vasos linfáticos y aumenta más la presión y bloquea el retorno venoso. Ya supera la presión venosa y no deja que salga la sangre y hay un retorno venoso. Produce traslocación bacteriana y hay una salida de fibrina. Por eso este periodo se llama supurativo. El apéndice se vuelve blanco y le sale fibrina alrededor y se llama supurativa. Entonces, si no se hace nada en ese caso, continúa la siguiente fase, que es la fase gangrenosa. La fase gangrenosa, como lo dice, es la misma fisiopatología. Sigue aumentando la presión, hay más traslocación bacteriana, hay obstrucción de los vasos linfáticos, hay obstrucción de los vasos venosos, y ahora sí la presión es tal que existe un bloqueo de las arteriolas, de las arterias del apéndice, llegando así a provocar necrosis y gangrena del apéndice. Y por eso se llama fase gangrenosa. Ya no le llega nada de sangre arterial, provoca gangrena, provoca necrosis, y esto nos lleva a la siguiente fase, que es la fase perforativa. Al haber pasado toda esta fisiopatología que les acabo de mencionar, va a provocar una perforación del apéndice. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque me adelanté una partecita, pero entonces las fases de la apendicitis aguda son catarral o inflamatoria, supurativa o flegmonosa, gangrenosa y la fase perforativa. Entonces son 4 las fases de la apendicitis aguda. Cuando se las pregunte, las tienen que mencionar. Y cuando les pregunte cuál es la fisiopatología de la apendicitis aguda con su fase, es esto que acabo de mencionar. ¿Ya? Pueden leer de cualquier libro. El libro base es el Michan, pero pueden cualquier libro de cirugía, anatomía, lo que sea, porque no tiene que cambiar. Los conceptos son los mismos. Variará alguna cosita, pero esa es su fisiopatología. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, dígame. Yo, doctor, tengo una pregunta. Natalie. Sí, desde la primera fase hasta la cuarta fase, ¿cuántos días tiene el paciente para que el médico pueda agir? Desde la primera fase está desde las 6 horas hasta las más de 24 horas. Ya si pasa de las 24 se considera que se perforó. Su pregunta es interesante, ¿sabe por qué? Porque dentro de la clínica vamos a ver una cronología de Murphy que nos dice mucho sobre la evolución del apéndice. Por eso se dice más o menos, cuando ya pasó de 24 horas, ya yo digo que esa apéndice probablemente ya está perforada y tengo que hacer otro tipo de cirugía, una laparotomía más extensa, ¿no? Entonces ya pasó las 24 horas, se supone que ya se ha perforado. Pero bueno, eso es relativo, muchos factores. Gracias. Ya, de nada, ¿alguna otra cosita? ¿Pueden hablar? A ver, voy a buscar a quién quiere hablar. Doctor, una pregunta, disculpe. Decime. Al haber obstruido este tipo, bueno, al haber ocasionado una obstrucción del flujo linfático, obviamente va a producir una infección bacteriana, ¿no es cierto? Esto lo vendría a desencadenar
lo que posiblemente suele ser edema. Claro, esa exactamente, por eso esa parte se llama inflamatoria o catarral. El apéndice se pone turgente y ya hay tejido inflamatorio, ya está edematizado. Pero la presión todavía no es tan grande como para provocar el resto de la cascada, que la obstrucción venosa, la obstrucción arterial, ¿no? En un principio se dice que bloquea los vasos linfáticos. Hay un edema que bloquea. Y eso es por la capacidad que tiene el apéndice, ¿no? El apéndice tiene 0.1 ml. Entonces, al taponear arriba la salida del apéndice, ya empieza a producir el mismo mucus, la misma proliferación bacteriana, ya va aumentando la presión de la pared hacia afuera y va provocando cada una de las fases hasta llegar a la perforación. De acuerdo, Pero es doctor, importante que lo sepan así, porque después les pregunto la fisiopatología y no la saben. Y es importante porque todo esto que les acabo de mencionar les va a aclarar las cosas, cómo es la sintomatología y cómo va la cosa del apéndice y cómo se diagnostica. De acuerdo, doctor, gracias. Una duda. No, está bien. Pregunten, participen, yo les voy a hacer lo que pueda ayudarles. Doctor, una pregunta. Decime, Doctor. Luis Daniel, sí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Decime. Cuando hablamos de la última fase de apendicitis, en la perforación puede ocasionar una infección general a nivel del peritoneo, doctor. Una peritonitis. Sí, exactamente, ya cuando se perfora, ya es una peritonitis, que puede ser focalizada, que quiere decir dentro, en la misma fosa ilíaca derecha, o una peritonitis generalizada. Y ya el cuadro es mucho más grave, el tratamiento es distinto, ya se queda más días y necesita más antibióticos. Y bueno, puede llegar a la muerte, pues ¿no? Una perforación es lo que ya lleva a la muerte. Hace una sepsis del paciente y se muere. Hay que tratar de evitar que llegue a esa fase, ¿no? Por eso hay que saber diagnosticarla antes. Y como dice aquí, mira, el diagnóstico principal desde hace muchísimo tiempo es clínico. La clínica es soberana, decían antes. ¿Qué quiere decir esto? Que la apendicitis se basa prácticamente en lo que vos ves, no en los laboratorios y las imágenes. Ahora vamos a hablar por qué. Dice, se basa principalmente en la clínica, ¿no es? Los signos y los síntomas de apendicitis se presentan en un 70-80% de los pacientes. Pacientes son signos y síntomas. Bueno, vamos a hablar de la presentación clínica. Presentación clínica es un paciente que tiene anorexia. ¿Qué quiere decir anorexia? No es esa flaquita, nada. La anorexia es que no tiene ganas de comer, le da náuseas, no quiere comer nada. El intestino es tan sabio que cuando hay algo que está enfermo del intestino, el resto del intestino se paraliza. Al paralizarse, no da hambre y da ganas de vomitar, porque está paralizado el intestino, entonces viene la náusea. ¿Y qué es cronología de Murphy? La cronología de Murphy, ese es un detalle muy importante. La cronología de Murphy es un dolor en epigastrio, mesogastrio, mal definido, que es un dolor visceral. Van a buscar en internet, en YouTube, qué significa dolor visceral. ¿Ya? Se puede ir acompañado de náuseas y vómitos, y luego de 3 horas dice migra. Escuchen bien la palabra migra, no irradia. Cuando yo pregunte cronología de Murphy, ustedes me van a decir, es un dolor mal ubicado, mal diseminado en epigastrio, en mesogastrio o periumbilical, que puede estar acompañado de náuseas y vómitos, que migra. La palabra migra es diferente a irradia, eso es lo que quiero que lo graben bien. Cuando dice migra quiere decir que desaparece de ahí del mesogastrio y migra a la fosa ilíaca derecha. Y ese dolor ya es un dolor somático, ya es ubicado. Por las ramas aferentes del sistema nervioso, el dolor primero se ve periumbilical. Es un dolor visceral mal localizado, mal ubicado, que es un dolor que no está donde está la patología. Pero luego aumenta tanto la distensión del peritoneo y ya el dolor se hace somático y se hace el lugar donde está el apéndice propiamente dicho. Entonces, cuando yo diga cronología de Murphy, ¿qué es cronología de Murphy? Es el dolor en el mesogastrio, epigastrio, mal localizado, acompañado de náuseas y vómitos en muchas oportunidades, que luego de 3 a 6 horas migra a la fosa ilíaca derecha. Eso es cronología de Murphy. ¿Ya? Presenta náuseas en 9 de cada 10 pacientes, los vómitos en el 60% de los casos, lengua saburral, y bueno, la temperatura diferencial a mayor 1 grado. ¿Qué quiere decir temperatura diferencial? La temperatura de la bucal
con la rectal o la axilar con la rectal varía 1 grado. Uno está a 36 y el otro está a 37 punto tanto. ¿Ya? Entonces, esto es cronología de Murphy, eso es lo que nos está diciendo. Este es el cuadro típico. En el 70-80% de los casos de la apendicitis aguda se presenta así. Viene un paciente con un dolor en el epigastrio, en la barriga, dice, que no lo sabe definir, pero estuve con náusea, no vomité mucho, pero sí estuve con náusea, y el dolor desapareció de acá y ya se fue acá, doctor, a la fosa ilíaca derecha. Entonces, esa es la cronología de Murphy y es algo muy típico y en la mayoría de las apendicitis está presente. Ya el otro porcentaje que no se presenta esta cronología se llaman atípicas, que son en los mayores y en los bebés, ¿no? Luis Ángel Ábrego, pero hombre, un poquito tarde. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro cómo era la cronología de Murphy? Ven. Creo que no se me está pasando nada. Dentro de la exploración, dentro de los signos, bueno, el abdomen, ¿cómo se inspecciona? A ver, voy a preguntar aquí. Daniel, Luis Daniel Vera. Doctor, ¿Cómo se hace el examen abdominal? O sea, ¿con qué se empieza, quiero decir? ¿Con inspección, con palpación? ¿Cómo se hace? ¿No ve que existen 4 formas de inspeccionar cualquier sistema respiratorio, cardíaco? El abdomen varía, tiene una variación muy importante. Normalmente se hace, ¿cómo se hace? Se hace inspección, palpación, percusión. doctor, puede ser por la palpación y percusión. Ya, eso es lo normal. En el tórax, en el corazón, en todo se palpa, pero en el abdomen se inspecciona primero, se ausculta, se lo escucha y recién viene la palpación y la percusión. ¿Por qué? Porque si ustedes percuten o palpan antes de escuchar el abdomen, los ruidos se van a estimular y van a estar aumentados y nos va a dar cosas falsas. Entonces, lo primero que se hace en abdomen en toda la vida es en la única vez que cambia este sistema. Se hace una inspección, se hace una ocultación, se hace una palpación y una percusión. Entonces, para que sepan, primero se lo mira, se lo oculta, si están los ruidos disminuidos, si están aumentados, si están abolidos. Recién se lo palpa donde hay el dolor. ¿Ya? Dentro de los signos que nosotros podemos encontrar, ya tenemos un paciente que viene con toda la cronología de Murphy, que viene con anorexia, que viene con el dolor que se migró, que viene con náuseas. Y entonces lo que vamos a hacer es pedir laboratorios, evidentemente, pero hay que examinarlo. Existen exámenes a nivel abdominal. Como veían ahorita, lo están viendo, creo, el signo de Bloomberg, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, el signo de Bloomberg se llama signo de rebote. La maniobra consiste en paciente recostado, comprimir la fosa ilíaca derecha y retirar bruscamente. Al retirar bruscamente provocamos un cierto rebote y ese rebote va a provocar dolor. Eso se llama signo de Bloomberg positivo. Es patoneumónico y está presente en las apendicitis agudas. ¿Ya? Ese mismo signo, si lo hiciéramos en otra parte del abdomen, se llama Genot de Mussy. Genot de Mussy, y es en las peritonitis. Imagínense que ese apéndice se perforó y la pus se fue por todos lados, entonces en todo el abdomen ustedes palpan y duele, y al retirar hace un signo de rebote que se llama Genot de Mussy. Pero el Bloomberg, que es para apendicitis aguda, se hace en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Existen otros signos como son el signo de Robson. Lo van a ver por ahí, no sé si lo tengo acá. El signo de Robson es el dolor, es el dolor en la fosa ilíaca derecha, palpando la fosa ilíaca izquierda. Suena contradictorio, pero imagínense, es el dolor, uno comprime la fosa ilíaca izquierda y eso va a provocar dolor en la fosa ilíaca derecha.
Se dice que es por el desplazamiento de los gases del colon. Apretamos el colon izquierdo, desplaza gases y a la zona inflamada va a doler. Entonces se llama signo de Robson. De ahí vemos otros signos que se llaman signos del obturador o de Copé y el signo del psoas. Bueno, estábamos en los signos, ¿no? Estaba el paciente recostado y vemos ahí en la maniobra que se llama el obturador. Es una maniobra en la que levantamos la pierna y hacemos rotación interna, provocando así una contracción de ese músculo que está por detrás normalmente del colon derecho, provocando dolor en esta maniobra. Y la otra es el signo del psoas, que lo hacemos poner en forma lateral, viéndose, y hacemos extensión de la pierna y la flexionamos para atrás, haciendo que el músculo se contraiga o haga esfuerzo, y esto va a provocar en la mayoría de las veces dolor si el apéndice está retrocecal, evidentemente. Si está pelviana, seguro que no va a hacer mucho, pero son una de las maniobras que se hace. Existen como 100 signos de apendicitis aguda. Cada uno le puso su nombre, ¿ya? Dentro de los más conocidos de los que le estoy mencionando, que son el Bloomberg, que son el Robson, que son el de psoas, el de obturador. Existen Giordano Sarmantino, Lance, muchísimos nombres, incluso el de Trinidad positivo, yo le digo, que es el de talón punta. Le digo, se ubican que Trinidad tiene mucho rompemuelles y muchos pozos. Entonces, todos los pacientes que vienen en movilidad o en moto, en cada pozo existe este rebote. Al hacer ese rebote, les provoca mucho dolor, provocando el dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso yo le llamo signo de Trinidad positivo y les hago parar al paciente en puntillas y que caiga fuerte sobre el talón. Al hacer esta maniobra, no la toleran, se doblan hacia el lado derecho, provocando dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, Trinidad tiene su signo también. Solo aquí sí produce, porque es el único lugar donde tiene tantos rompemuelles y tantos pozos. Entonces, es un signo muy conocido. Van a leer en el Michan que existen miles, diría yo, de signos. Cada uno le puso su nombre. Lo importante es saber reconocer la clínica, ¿no? Ahí, mire, hay otro que se llama signo de Aaron, Britten, Chase. Son muchos, pero dentro de los principales yo le voy a preguntar lo que más conozco yo, ¿no? Lo que más utilizo, los que me parecen mucho más prácticos. Pero mejor si se los aprenden todos. Chutro, Donnelly, Dunphy, Dubar, todos. ¿Estamos? Mira, ahí le estoy pasando. Ahí está el de Robson. Another. Aquí mi otro hijo no me deja. Ya, por aquí. Vaya. Entonces, dentro de la clínica, y como es una patología que se ha estudiado mucho y se ha visto mucho, ya vienen haciendo triadas de Murphy, triadas de Delafox. Si se dan cuenta, Murphy nos va a complicar mucho la cosa porque hay una cronología de Murphy. Y ahora hay esta triada, que es el dolor abdominal, náusea y vómito y fiebre, triada de Murphy. Triada de Delafox, hipertensión cutánea en la fosa ilíaca derecha, defensa muscular. Pero lo que a mí más me gusta, existe una escala, si no me equivoco, escala de Alvarado se llama. Alvarado, si no me equivoco, era un cirujano brasileño que hizo un estudio y le puso una escala de puntaje a la sintomatología y a los signos de apendicitis aguda. No sé si la tengo en esta diapositiva, pero me la van a buscar y yo se las voy a preguntar porque me parece una escala muy fácil de aprender y muy fácil de utilizar. ¿O alguien la conoce, la escala de Alvarado? No, doctor, no la ¿No? conozco. No había escuchado, y es brasileño. Sí, pero ya escuché, pero no conozco. Te cuento. Sí. Bueno, la van a buscar, por favor. Sí. Para la Voy a próxima buscar. clase vamos a seguir hablando sobre este tema, porque me gusta indagar un poco más y que todo se les quede para siempre, ¿no? Que no se vaya... ¿Verdad? Porque me pasa mucho que llegan al internado y les vuelvo a hacer la misma pregunta que les estoy haciendo ahora y ya no se acuerdan de la fisiopatología, de la cronología, de nada. Entonces, mi interés, este tema sobre todo, es el que más... es el más fácil, pero lo tienen que saber a la perfección. Entonces, ve, ahí son puntos dolorosos
existe el Monroe, Monroe. ¿Para qué vamos a perder tiempo en eso? Aquí está el punto más famoso, que es el punto de McBurney. Ese punto de McBurney es donde se realiza la incisión de McBurney, que es la primera incisión que se realizó en la apendicitis aguda. Se hace una línea imaginaria entre la punta de la fosa ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Se lo divide en tres partes. En la unión de la parte externa con la media, en ese punto, ese se llama punto de McBurney. Ahí es donde se realiza una incisión oblicua, tangencial a esta que estamos viendo. Y esa se llama incisión de McBurney, el punto de McBurney. Entonces, cuando yo les pregunte dónde está el punto de McBurney, ustedes me van a decir es una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, se divide en tres porciones, la unión entre la parte media y la parte externa. Ese es el punto doloroso, el punto de McBurney. ¿Ya? Anatomía, un poquito de anatomía. Bueno, los laboratorios, evidentemente vamos a pedir un hemograma en el cual nos va a mostrar una leucocitosis. La leucocitosis por arriba de 10.000, como se acordarán, con predominio de neutrofilia, leucopenia, un coagulograma grupo factor. Examen de orina para tener un descarte porque existen muchos diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Ahorita vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Al ser una patología muy frecuente, se confunde con mucho, y sobre todo en mujeres, ¿no? Bueno, dentro de la imaginología, ¿qué podemos utilizar? Algo que se utiliza hace muchísimo, que es los rayos X simple de abdomen. Parece antiguo, pero sí nos ayuda mucho, nos ayuda a descartar otros tipos de patologías. Existen signos radiológicos de apendicitis aguda, en los cuales, dentro de los más frecuentes, podemos ver el borramiento del psoas derecho. Es un signo radiológico en una placa de abdomen que se llama borramiento del psoas derecho. Concavidad de la columna vertebral hacia el lado derecho. Quiere decir que el paciente, al estar tan dolorido, tiene, sin darse cuenta, una posición antiálgica y curva la columna hacia el lado de la derecha. Es uno de los signos indirectos, pero sí un signo radiológico. En otras dicen que se puede ver el coprolito en los rayos X, pero yo nunca lo he visto. Luego existe el asa centinela. El asa centinela es como una porción del intestino quieta que está llena de gas y no se mueve y se va a la fosa ilíaca derecha. El intestino, cuando tiene alguna inflamación, se paraliza y en esa zona se ve como una parálisis. Esa es una asa centinela, se llama, dentro de los signos de apendicitis aguda. Entonces, hablando sobre el ultrasonido, la ecografía de abdomen. La ecografía de abdomen es un método muy fácil, muy barato. El único problema es que es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a depender mucho de la capacidad del ecografista de hacer este tipo de ecografía e identificar el apéndice cecal. Muchas veces lo confunden con el intestino, muchas veces no lo ven o lo imaginan, entonces va a depender mucho y nos puede llegar a confusiones. Imagínense que nosotros tenemos ya un paciente que viene con leucocitosis, que viene con la cronología de Murphy, que está con Bloomberg positivo, lo tenemos casi diagnosticado y lo mandamos a ecografía. Y el ecografista dice, ecografía dentro de parámetros normales. Ahí entramos en un choque entre diagnósticos y nos complica la vida, porque ya lo teníamos casi diagnosticado, casi llevándolo a quirófano, y lo mandamos a ecografía por perder el tiempo, por así decirlo, y el ecografista reporta que está normal. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que guiarse en la clínica. La clínica es soberana. Si tiene oreja de gato, hace como gato, se parece a un gato, entonces va a ser un gato. Lo mismo pasa en el abdomen, ¿ya? Entonces, por eso le digo que en la cirugía y la apendicitis, la clínica va a mandar sobre todo lo demás. Y bueno, la tomografía abdominal sin contraste es un elemento muy útil, pero como les digo, va a ser como una pérdida de tiempo. Si ya tenemos todas estas características que les acabo de mencionar, leucocitosis, cronología de Murphy, Bloomberg positivo, psoas obturador, ya tenemos casi diagnosticado, sería innecesario. Pero sí, ¿cuándo nos va a servir la tomografía? La tomografía nos va a servir cuando tengamos un paciente con un dolor abdominal y no estemos seguros al 100% ni al 50% de que es una apendicitis aguda, entonces eso nos va a llegar a buscar otros tipos de diagnósticos, ¿no? Patologías alternas, cólicos renales, infecciones urinarias, tumores de ovario, muchas otras cosas.
Aquí es la que les decía, borramiento del psoas, apéndice con gas, deformidad de la zona, el fecalito, yo nunca lo he visto. Aquí no se nota la refleja de la contracción del compromiso inflamatorio realmente, pero sí se ve un borramiento del psoas. A este nivel está el psoas, se debería ver. No me parece una radiografía muy representativa, digamos, como por así decirlo. Ahí vemos un paciente con peritonitis. Esto sí ya es una peritonitis. Se ve claramente cómo los intestinos están paralizados y existe un signo que se llama niveles hidroaéreos. Se ve aire por arriba, que es lo negro, y el nivel blanco es líquido. Eso quiere decir que está paralizado ese intestino. No está funcionando y todo el líquido dentro como afuera se ve como si estuviera nadando el intestino. No sé si lo ubican. Se llama niveles hidroaéreos y eso es característico de peritonitis. En este ultrasonido podemos ver, mire cómo en un ultrasonido se puede medir el calibre del apéndice. El apéndice no debe superar los 6 milímetros. Imagínense, por arriba de eso se considera que es un apéndice aumentado de tamaño, posible apendicitis aguda. Ahí lo vemos en un corte transversal y un longitudinal. Y bueno, en la tomografía, como lo ven, mira, ahí claramente lo resalta la flechita. Pero como le dije, muy rara vez se pide directamente. La escuela anglosajona, los gringos, no sé los brasileños, los sudamericanos somos un poco más prácticos, no gastamos recursos innecesarios, pero sí los gringos, digamos, de entrada solicitan una tomografía, una ultrasonografía, todo prácticamente. Antes de hacer las preguntas que ustedes ya han hecho, ellos piden, ¿no? Los sudamericanos nos adaptamos un poco más, ahorramos más cosas. Igual los brasileños supongo que sí, son una escuela muy buena, igual los argentinos. Ahí están los criterios tomográficos, no le voy a preguntar eso, así que está de más. Esto se llama causas en mujeres. ¿Qué quiere decir? Son diagnósticos diferenciales. ¿Qué son los diagnósticos diferenciales? Son patologías que no requieren tratamiento quirúrgico, pero que sí se parecen a la apendicitis aguda. Podemos ver como diagnósticos diferenciales: quiste de ovario roto, embarazo ectópico, cuerpo lúteo, dolor en ligamento redondo, torsión del ovario, endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria, acceso tubo ovárico. Todos son patologías ginecológicas, ¿verdad? Causa de índole no abdominal, vemos que también pueden dar un dolor abdominal sin ser algo que requiera tratamiento quirúrgico. Ya, faringitis, neumonías. Entonces ahí vemos la fase, ¿no? Anatopatológicamente, como les dije, la apendicitis catarral o congestiva o inflamatoria, la apendicitis flegmonosa o supurada, apendicitis gangrenosa y apendicitis perforada. Ahí vemos las imágenes, vemos una normal, catarral ya aumentada del tamaño, la flegmonosa, aquí debería haber un poco de fibrina, algo más blanco. Vemos la necrótica, ya la pared negra sin vitalidad, y bueno, la perforada donde ya se produjo una perforación. Complicaciones: peritonitis localizada, peritonitis generalizada y plastrón apendicular. Bueno, el tratamiento definitivamente es quirúrgico, apendicectomía abierta, apendicectomía laparoscópica. Existen actualmente, bueno, hace muchísimo tiempo existen trabajos en los cuales se dice que existe tratamiento clínico y no invasivo de la apendicitis aguda. ¿Con qué? Con antibióticos. Existe una teoría de que se puede tratar la apendicitis aguda con antibióticos. Yo no estoy muy de acuerdo porque es arriesgar mucho al paciente. He tenido casos en los cuales ya el paciente vino con un plastrón apendicular, con un mes de evolución o así, y le he hecho tratamiento con antibióticos no operatorios, sin operar, y han ido bien.
pero no es algo que yo utilizaría en muchos pacientes. Definitivamente debe ser utilizado en algunos pacientes ya catalogados o que tengan ciertas patologías. Yo prefiero hacer la cirugía que actualmente se utiliza es la cirugía laparoscópica, que es mucho menos inocua, se ve mucho mejor, es menos invasiva, menos dolorosa, estéticamente mucho mejor. Esa que ven ahí es una apendicectomía abierta y convencional, que también es muy bonita. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar por ahora para que vayan leyendo un poco sobre lo que es apendicitis aguda. Vaya. Ahora, ¿cómo vuelvo acá a ustedes? Doctor, una pregunta, porfa. Dígame. Doctor, ¿puede pasar para nosotros esta guía positiva? Sí, se las puedo pasar. Ya, gracias. Ya, se las voy a pasar para que revisen, pero no quiero que se guíen solo en la diapositiva, ¿no? Esto es una ayuda a memoria, la escribió un amigo, no quiere decir que ese sea su libro base. Por ahí les voy a preguntar alguna cosita que aquí no está, pero que se las he mencionado y que está en otros libros. ¿Ya? Lo que pasa es que se acostumbran a leer solo diapositivas. ¿Alguna pregunta tiene alguien? ¿Cuántos hay al final? ¿Y cómo cierro la presentación hoy? Doctor, ¿Sí? cuando hay una perforación, en este procedimiento, ¿se puede hacer la cirugía hasta cuántas horas sin mucho riesgo de una infección generalizada? Cuando hay perforación, definitivamente hay que hacer la cirugía, independientemente de los otros factores, porque el paciente va a entrar a un cuadro séptico y va a morir. O sea, es mandatorio, si el paciente está en una peritonitis, entrar lo más pronto posible, independientemente si tiene patologías cardíacas o no se puede, se tiene que operar sí o sí, porque hay que entrar, lavar toda la cavidad, resolver el problema donde está el apéndice, dejar un tubo y bueno, eso, esperar que no haga una sepsis u otra infección más grave. Ya, gracias, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Cuál es el siguiente tema que queremos avanzar? Vamos a terminar con este, todavía vamos a seguir con este porque no crean que lo saben ustedes. Les aseguro que la próxima clase voy a entrar en este tema preguntando y no van a saber la mayoría. Así que vamos a acabar bien con este tema. ¿Ya? Los temas, he empezado con este tema que es el tema más fácil para no aburrirlo y para que no estemos, porque existen otros temas un poquito más complejos como que son la hidratación, respuesta a la injuria y otros temas más complicados. Hernias, por ejemplo, es un tema que a mí me encanta y que es muy anatómico. Entonces, lo que me interesa ahorita no quiero que sepan cuál es el siguiente, sino que lo sepan este. Quiero que para la próxima clase hablemos de la escala de Alvarado, hablemos de la cronología y de signos que conocieron, que vieron, y cómo se diagnostica un apéndice. Y bueno, el tratamiento después se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar un video de lo que hacemos aquí en la caja, para que vean lo bonito que se ve en una cirugía laparoscópica. Gracias, Doctor, buenas tardes. Sí. Doctor, usted mencionaba al principio que pasadas las 24 horas, el apéndice llega a ser perforada y en la mayoría de los casos ya fue perforada, ¿no? ¿Qué puedo hacer en caso de que, digamos, si yo me encuentro lejos de un centro de salud, de un hospital, y estoy con mi paciente y presenta todo el cuadro clínico? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo más que todo? ¿Cómo intervenir en esa situación? Mira, antes en los pueblos pasaba mucho eso, ¿no? San Joaquín, Rubén Navaque, no hay cirujanos, no hay anestesiólogos. Los médicos generales ejercían como cirujanos y se metían a sacar el apéndice, ¿no? A lavar y todo. Lo más recomendable actualmente con todas las demandas, con todas las... como médico es, bueno, hidratarlo, poner antibiótico y tratar de trasladarlo al paciente a un centro de referencia, pues donde haya cirujano, donde haya anestesiólogo. Muchos les cuento que de mi época hacían cirugías, digamos, pero no siendo cirujano,
habrán tenido alguna complicación, pero en esa época no había muchas denuncias. Ahorita yo creo que es muy riesgoso arriesgarse a hacer un apéndice con tal de ayudar, porque si falla algo nadie le va a agradecer, ¿no? Si se muere el paciente van a decir, no, lo mató o algo así. En cambio, si actúa con procedimientos, digamos, ya en el caso de que ha llovido, no se lo puede trasladar y el paciente no va a dar más, sí, habría que hacer una laparotomía, se llama, pero necesitaría alguien que le haga una anestesia, ¿no? No sé si me debe entender, digamos. Lo ideal es hidratarlo, poner antibiótico y trasladarlo al lugar donde sí se pueda hacer una cirugía. Porque muchas veces hemos recibido complicaciones de provincia y no los culpo, ¿no? Porque se ponen a operar en condiciones malas, sin luz, sin anestesiólogo, sin relajación, sin compañía, porque operar con alguien que no sabe operar también es una complicación. Entonces, existen muchísimos factores dentro de la cirugía. Ustedes como médicos generales, lo importante es saber diagnosticar esta patología sin desmerecer, digamos, si viene un dolor abdominal y tienen que diagnosticar una apendicitis. Para ustedes cualquier dolor abdominal es una apendicitis hasta que se demuestre lo contrario. Si ustedes conocen todo esto que hemos hablado, cómo viene, cómo es su sintomatología, cómo es el dolor, entonces prácticamente van a diagnosticar rápido y van a referir o van a llamar al cirujano. Su trabajo ahorita como médicos generales que van a hacer es saber diagnosticarlo. Y ya que lo resuelva el cirujano que se las arregle. Ya cuando sean residentes de cirugía o algo, ya. Pero ese es mi mejor consejo, ¿no?